La oficina legal de Morrison y Asociados olía a cuero viejo y decepción. Estaba sentada en la sala de espera, viendo cómo la lluvia resbalaba por los cristales, preguntándome por qué me había molestado en venir. El mensaje había sido breve: lectura del testamento, martes 2 de la tarde. No llegues tarde. Mamá. Mi papá había muerto hacía 3 meses. 3 meses desde que el infarto se lo llevó en su escritorio, todavía trabajando en los expedientes de sus pacientes a los 71. El doctor William Hart había sido médico de un pueblo pequeño por 40 años, querido por todos, excepto, aparentemente, por su hija menor. Sara. Llamó la recepcionista. ¿Están listos para ti? La sala de juntas ya estaba llena. Mamá estaba sentada en la cabecera como una reina en su corte, con el traje negro Chanel que se había comprado especialmente para las apariciones de luto. Mi hermana Jessica se posaba a su lado, con su bolso de diseñador bien visible, y las uñas con punta francesa tamborileando sobre la mesa de caoba. Su esposo Richard estaba detrás, ya en su celular calculando la ganancia que tendrían. «Qué amable que te hayas unido», dijo mamá sin levantar la mirada. «Algunos llevamos rato esperando». Tomé la única silla vacía, al extremo lejano, por supuesto. Siempre la excluida. Siempre la última opción. El señor Morrison, el abogado de papá desde hacía 30 años, acomodaba sus papeles incómodo. Conocía bien a nuestra familia y podía sentir la tensión. «Ahora que todos estamos aquí», comenzó, «podemos proceder con la lectura del último testamento del Dr. William Hart». «Ya sabemos qué dice», interrumpió mamá. «William y yo lo discutimos a fondo. La casa es para mí, naturalmente. Su consultorio e inversiones se dividen entre Jessica y yo. Algunas donaciones al hospital. Muy sencillo». «Ya veo», frunció el ceño el señor Morrison. «¿Y tienen documentación de esas conversaciones?» Mamá sacó una carpeta con teatralidad. «El testamento. Actualizado el año pasado cuando Sara mostró su verdadera cara». Se me apretó el estómago. Sabía exactamente a qué se refería. El año pasado, cuando por fin me planté. Cuando me negué a mentirle a papá sobre que Jessica estaba desviando dinero del consultorio. Cuando elegí la verdad sobre la política familiar. Yo no mostré mi verdadera cara, dije en voz baja. Le mostré a papá las irregularidades contables. Hay diferencia. Intentaste destruir a tu hermana. La voz de mamá subió. Por unos cuantos miles de pesos. 47,000, corregí. Y no intenté destruir a nadie. Intenté proteger el consultorio de papá, a sus pacientes, su reputación. Jessica revisaba su manicura. Historia antigua. Lo que importa es que papi recapacitó. Entendió que la lealtad familiar lo es todo. El señor Morrison carraspeó. Quizá deberíamos revisar el documento que usted nos entregó, señora Hart. Mamá deslizó la carpeta con una sonrisa satisfecha. Página 3, sección 2. Verán donde William deshereda específicamente a Sara. Por razones de deslealtad y falta de mantenimiento de la armonía familiar. Sentí esas palabras como golpes físicos. Aunque las esperaba, no dejaban de doler. Sara no recibe nada. La borraron. Mamá se burló del abogado. Así pasa con las hijas ingratas. Las hijas ingratas no reciben nada. El señor Morrison examinó el documento con detenimiento. Demasiado detenimiento. Su ceño pasó de preocupación profesional a algo más punzante. Señora Hart, dijo despacio, ¿de dónde obtuvo usted este documento? De la oficina en casa de William, claro. En el cajón de su escritorio, justo donde siempre guardaba los papeles importantes. Ya veo. ¿Y usted fue testigo cuando lo firmó? Bueno, no. Debió hacerlo en privado. Ya sabe cómo era con los asuntos familiares difíciles. El abogado frunció el ceño. Señora, esto es un fraude. La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba. ¿Perdón? La voz de mamá se volvió fría como el hielo. Esta no es la firma de su esposo, continuó el señor Morrison con calma. He visto la firma del Dr. Hart miles de veces en 30 años. Esto es una imitación razonable, pero los puntos de presión están mal.
La T en Hart está cruzada de otra manera. Y lo más revelador, este documento menciona un número de licencia médica que expiró en 2019. Eso es imposible, murmuró Jessica. Además, el señor Morrison metió la mano en su portafolios, el testamento real, sacó otro documento en un sobresellado con estampillas oficiales, fue depositado en la caja fuerte de mi oficina hace 2 años, con instrucciones explícitas de no abrirlo hasta después del fallecimiento, en presencia de todos los beneficiarios. La sonrisa de mamá se derritió como nieve en verano. Eso no puede ser cierto. Es muy cierto. El doctor Hart fue muy específico con las medidas de seguridad. Parecía anticipar complicaciones, dijo el señor Morrison mientras rompía el sello cuidadosamente. ¿Leemos el testamento verdadero? Observé cómo el rostro de mi madre pasaba por emociones, incredulidad, enojo, miedo, y finalmente una mirada calculadora y desesperada. Espera, dijo ella. Debe haber algún error. William nunca. Yo, William James Hart, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro este mi último testamento, que reemplaza todas las versiones anteriores. La voz del señor Morrison fue firme. Primero, a mi amada hija Sarah Elizabeth Hart, dejo la mayor parte de mi patrimonio, incluyendo mi consultorio médico, cartera de inversiones y la casa familiar. ¿Qué? Jessica se levantó de un salto. Por favor, siéntese, ordenó el señor Morrison. Hay más. A Sarah, quien mostró un valor enorme al proteger mi consultorio y pacientes de malas prácticas financieras, a una costa personal. Su integridad frente a la presión familiar probó que es la única en quien puedo confiar mi legado. No podía respirar. La habitación parecía girar. Esto es una broma, balbuceó mamá. Una broma cruel. A mi esposa, Margaret Hart, continuó el abogado, le dejo una pensión mensual de $3,000 del patrimonio, condicionada a que desocupe la casa familiar en 60 días. Esta pensión continuará de por vida, siempre que no intente impugnar este testamento ni hostigar a Sarah. ¿Hostigar? La voz de mamá se volvió aguda. ¿Cómo se atreve? A mi hija Jessica Hart Winters, le dejo la suma de $1, habiéndole dado ya los $47,000 que robó de mi consultorio. Considero todas las cuentas entre nosotros saldadas. Jessica palideció. Richard dejó caer su celular. ¿Él sabía? Susurró. Lo sabía todo, leyó el señor Morrison. Sarah intentó protegerme de la verdad, pero yo ya había descubierto el desvío de fondos. Decidí manejarlo en silencio para evitar un escándalo, pero nunca lo olvidé. Jessica, traicionaste no solo a mí, sino a todos los pacientes cuyo cuidado se vio comprometido por tu codicia. Además, el señor Morrison miró fijamente a mi madre, la falsificación es un delito grave. Estoy obligado a denunciar este intento de fraude ante las autoridades. Espera un momento, finalmente intervino Richard. No seamos apresurados. Esto es un asunto familiar. Esto es un asunto criminal, corrigió el señor Morrison. Falsificar un testamento, intentar defraudar una herencia, conllevan sanciones severas. Hasta 10 años de prisión en este estado. La fachada cuidadosamente compuesta de mamá se quebró por completo. Solo intentaba corregir el error de William, no estaba pensando con claridad. El doctor Hart dejó un mensaje en video, interrumpió el señor Morrison mientras sacaba una tableta. Insistió en que se reprodujera si alguien cuestionaba la autenticidad del testamento. Apareció el rostro de papá en la pantalla y sentí un nudo en el pecho. Se veía cansado, pero decidido, sentado en esta misma oficina. Si estás viendo esto, dijo su voz grabada, es porque Margaret y Jessica intentaron algo imprudente. Quiero dejar claro, estoy en pleno uso de mis facultades. Sarah es mi única beneficiaria principal por decisión propia, no por manipulación ni influencia indebida. Papá, gimió Jessica. Margaret, ambos sabemos que nuestro matrimonio terminó hace años. Tú te quedaste por el dinero y el estatus. Yo me quedé por las niñas. Pero cuando ayudaste a Jessica a encubrir el robo, cuando convertiste a Sarah en una paria por decir la verdad, me mostraste quién eres realmente. Mamá apretó el borde de la mesa, los nudillos blancos. Sarah, la imagen de papá miró directo a la cámara, a mí, has sido la alegría de mi vida. Tu compasión, tu integridad, tu negativa a comprometer tus valores aunque te costara todo,
Son la razón por la que confío en ti, mi legado. El consultorio necesita a alguien que ponga a los pacientes primero. La casa necesita a alguien que la llene de amor, no de intrigas. Las lágrimas me corrieron por el rostro. El señor Morrison tiene documentos adicionales, continuó papá. Registros bancarios con transferencias sospechosas. Videos de seguridad de la oficina. Todo lo necesario para probar lo que realmente pasó. Le di a Jessica la oportunidad de confesar. No lo hizo. Le di a Margaret la oportunidad de apoyar la verdad. No lo hizo. Ahora enfrentan las consecuencias. El video terminó. La habitación quedó en silencio salvo por la lluvia contra los vidrios. Esto no va a quedar así, dijo mamá al fin, pero sin convicción. Voy a pelear. Puede intentarlo, dijo el señor Morrison. Pero debo mencionar que el Dr. Hart también dejó una carta con el fiscal del distrito, para abrirse en caso de que impugnen el testamento. Detalla el desvío, el encubrimiento y nombra varios testigos. Estás mintiendo. El señor Morrison sacó otro sobre. ¿Quiere que llame al fiscal ahora? Seguro estará muy interesado en el testamento falso que acaba de presentar. La cara de mamá se puso gris. No te atreverías. Inténtalo. Mamá, dije en voz baja. Para. Basta. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de furia. Esto es tu culpa, lo envenenaste contra nosotras. No, dije. Ustedes mismas se envenenaron con la codicia y las mentiras. Yo solo me negué a beber. Somos familia, gritó Jessica. ¿De verdad vas a dejar que arresten a tu propia madre? Miré al señor Morrison. ¿Cuáles son mis opciones? El doctor Hart previó esto. Sugirió que les des una opción: pueden aceptar el testamento tal cual y retirarse en silencio, o pueden impugnarlo y enfrentar cargos penales. Solo el documento falsificado es suficiente para procesarlos. Sara, por favor, se quebró la voz de mamá. Soy tu madre. Sí, acepté. Eres mi madre. La que me llamó ingrata. La que ayudó a encubrir un delito. La que acaba de intentar robar mi herencia con un testamento falso. Esa es la madre que decidiste ser. ¿Entonces nos veremos en la cárcel? No, respiré profundo. Les daré la misma opción que papá. Tome lo que él les dejó y váyanse en silencio. O peleen y enfrenten las consecuencias. La pensión mensual es un insulto, siseó mamá. Después de 40 años de matrimonio. Después de 40 años de lo que tú llamabas matrimonio, corregí. Papá lo llamaba un acuerdo comercial. $3,000 al mes es más que justo para una socia silenciosa en una fusión fallida. Richard susurró urgentemente al oído de Jessica. Ella asintió rápido. Lo aceptaremos, dijo ella. El dólar. El trato. Lo aceptamos. ¿Y el desvío de fondos?, preguntó el señor Morrison. Papá ya se encargó de eso, respondí. El dinero salió de su herencia. No voy a presentar cargos si firman un acuerdo reconociendo la deuda y renunciando a cualquier reclamo futuro sobre la herencia. ¿Has pensado bien esto?, dijo mamá con amargura. He tenido 3 meses para pensarlo. 3 meses de que ustedes dos planeando cómo dejarme fuera completamente. Sí, lo he pensado. El señor Morrison sacó más documentos. Necesitaré firmas. Estos acuerdos reconocen la validez del testamento y renuncian a futuras reclamaciones. Jessica firmó rápido, con las manos temblorosas. Richard le guió la pluma. Mamá aguantó más, mirándome con mezcla de rabia e incredulidad. Te llevé 9 meses dentro de mí. Te crié. Tú me diste a luz, acepté. Pero papá me crió. Papá me enseñó lo correcto y lo incorrecto. Papá me mostró que la integridad vale más que el dinero. Firmó con trazos furiosos. Excelente, dijo el señor Morrison mientras juntaba los papeles. Señora Hart, tiene 60 días para desocupar la propiedad. Jessica, su dólar le será enviado por correo. Ahora, creo que hemos terminado aquí. Se fueron sin decir una palabra más. Ni un adiós, ni un insulto final. Solo el sonido de tacones caros sobre el mármol y el portazo. Me quedé sola con el señor Morrison, aún procesando todo.
Su padre estaba muy orgulloso de usted, dijo con suavidad. Hablaba de usted a menudo. Decía que era la única que heredó sus verdaderos valores, no solo su ADN. Lo extraño, admití. Sabía que lo haría. Hay una cosa más. Sacó un sobre personal. Me pidió que le entregara esto en privado. Dentro había una carta escrita a mano con la caligrafía cuidadosa de mi papá médico. Mi querida Sara. Si estás leyendo esto, entonces finalmente han mostrado su verdadera cara. Siento mucho el dolor que esto te causa. Una hija debería poder confiar en su madre y en su hermana. Pero no me arrepiento de la decisión que tomé. Te ganaste esto, no por manipulación ni halagos, sino por carácter. Cuando defendiste lo que era correcto, aunque te costara la aprobación de tu familia, me demostraste que estabas lista. El consultorio no es solo un negocio, es un fideicomiso. Esos pacientes merecen a alguien que los vea como personas, no como ganancias. La casa no es solo una propiedad, es donde espero que construyas la familia amorosa que merecías pero que no tuviste. Sé mejor que nosotros. Ama más profundo. Confía sabiamente. Y nunca te disculpes por tener integridad. Con todo mi amor. Papá. Pedí el traje Chanel de tu mamá es rentado. Cancelé sus tarjetas de crédito el mes pasado. Reí entre lágrimas, una última broma de papá desde donde esté. Hay mucho trabajo por delante, dijo el señor Morrison. El consultorio necesita atención, la casa requiere mantenimiento, y probablemente habrá repercusiones sociales. Lo sé, dije. Pero es trabajo honesto. Y lo honesto puedo manejar. 6 meses después, estaba en el consultorio de papá, ahora mío, mirando la pared llena de tarjetas de agradecimiento de pacientes. El consultorio prosperaba bajo nueva administración. La casa se había transformado de una vitrina a un hogar. Los cheques mensuales a mamá se depositaban puntualmente, aunque ella nunca llamó. Jessica había empezado otro negocio, organización de eventos esta vez. Fracasó en 3 meses. Pero yo había encontrado algo que ellas nunca lograrían, paz. La paz que viene de saber que el último acto de tu padre fue protegerte. La paz de una conciencia tranquila. La paz de ser elegida no por lo que podías robar, sino por quien realmente eras. El testamento había revelado más que la distribución de bienes. Había revelado el carácter, el de ellas y el mío. Y al final, eso valía más que cualquier herencia.